muchachos, bienvenidos a su podcast de Intertrónica. Este ya es nuestro capítulo número 28. Recordándoles que en el capítulo anterior hablamos de todos los paradigmas frente a la inteligencia artificial y, más importante aún, tuvimos dos invitados bastante importantes. El día de hoy también nos van a acompañar nuestros invitados, como lo es Alejandro y Luis, que nos van a dar sus valiosos aportes referente al tema de discusión. En el día de hoy vamos a hablar de los paradigmas, los mitos y leyendas que hay frente al trabajo remoto. Es decir, ¿cuál es la importancia del trabajo remoto para ustedes? ¿En qué nos ha afectado el trabajo remoto? De lo que hablábamos nosotros en el podcast pasado, sobre todo partiendo de la época de la pandemia, es decir, antes de la pandemia y después de la pandemia, cómo se ha incrementado el trabajo remoto y cuáles son los paradigmas frente a este tema. Así que sin más, muchachos, bienvenidos. Vamos a darle entonces, digamos, una introducción a lo que es el trabajo remoto y en la opinión personal, por supuesto, y la de mis compañeros. Estamos hablando de que el trabajo remoto llegó para quedarse, no solamente a nivel industrial, a nivel empresarial, sino también a nivel educativo. Es decir, las universidades se dieron cuenta de que el ámbito remoto también tiene cabida en el ámbito educativo para impartir laboratorios, para impartir las clases del día a día. ¿Por qué? Porque esto le da otra opción al estudiante, no solamente porque no tiene que tener presencialidad, no tiene que estar físicamente en la institución, sino que eso además le da libertad de desplazarse, puede estar en otra ciudad, en la ciudad de origen del estudiante. Además, teniendo en cuenta la institución como tal, puede ahorrar muchos rubros en infraestructuras, como servicios públicos, como el pago en mantenimiento, configuración de equipos. Entonces, todas las empresas, lo mismo que las universidades, se dieron cuenta de que el trabajo remoto realmente es productivo, realmente rebaja bastante costos, pero lo que nosotros vamos a hablar en este podcast es realmente qué tan importante es el trabajo remoto hoy en día y qué tan productivo es. Entonces, no sé, muchachos, si ustedes quieren dar su aporte y, como siempre les digo, dan su aporte referente a quiénes son ustedes, y vamos a partir de una pregunta fundamental. Para ustedes, ¿cuál es más productivo, el trabajo remoto o el trabajo en oficina, Luis? Listo, bueno, agradezco nuevamente esta cordial invitación a esta mesa de trabajo con este nuevo tema que es fundamental y que vivimos después o se masificó, digamos, en el caso de la pandemia. Bueno, frente al trabajo remoto, se tienen muchos mitos, muchas realidades, muchos estigmas y paradigmas frente al mismo. Hay que tener en cuenta y hacer la diferencia entre estos mitos como tal. Muchas veces se habla de que no, el trabajo remoto es más relajado porque estoy en mi casa, porque estoy en mi computador, porque no hay un jefe encima, porque puedo hacer pausas y puedo hacer varias cosas al tiempo. Hay que tener muy en cuenta eso. También eso depende mucho el tipo de labor y cómo lo hacemos, ¿sí? Para cambiar un poquito esa parte. Entonces, es vital analizar todos esos ámbitos frente a este trabajo remoto, ¿cierto? Tener en cuenta si vivimos solos, si vivimos en familia, si hay niños, si hay mascotas, ¿cierto? Que son distractores en muchos sentidos, tenemos que atender muchas cosas, entonces de pronto no, es que mientras trabajo hago el almuerzo, entonces de pronto mientras trabajé la comida se quemó, entonces muchas cosas que hay que tener en cuenta, pero también es cuestión de orden, entonces inicialmente es darle un orden para ir manejando esa parte. Muy bien, Luis, muchas gracias. Alejo, ¿tú qué opinión tienes como persona pues, que está en el ámbito de tecnología para ti? Y según tu experiencia, ¿qué es más productivo? ¿Trabajar remotamente o en la oficina? Bueno, primero que todo, pues muchas gracias por hacerme partícipe de este encuentro y de este momento para tratar este tema tan importante y tan actual en el momento. Pienso yo que el trabajo remoto, si bien es una ventaja para algunos,
para algunos empleados. Para otros también se convierte de pronto un poquito o es un poco incómodo. Todo esto depende del contexto que maneje esta persona. Sí. Si bien una persona, una mujer que tiene sus hijos pequeños, le ha de servir ese trabajo remoto, porque pues así puede estar un poco atenta del cuidado de ellos y desempeñar su labor de igual forma, desempeñarlo igual como si estuviera en una oficina, hacer su oficina en su casa y tener su espacio para realizarlo. Para otras personas de pronto que manejan temas de pronto o que viven en sitios donde el ruido es un distractor, donde es un elemento que de pronto le va a interrumpir en la ejecución o en el planeamiento de una reunión, pues va a tener al señor que pasa vendiendo sus elementos y le va a interrumpir esa reunión, entonces pues va a ser un distractor y va a ser un elemento pues que le va a interponer ahí su acción y de pronto en ese momento pues va a tener que pausar, va a tener que parar, pero tenemos esas dos formas. Para algunos va a ser algo muy chévere, muy importante y más práctico de hacer su labor, y para otros se va a convertir de pronto en un tema. Igual la conexión que es vital, es muy importante en ese tema, el tenerla. Muy bien, Alejo, muchas gracias. Es muy importante este tema, sobre todo cuando nosotros miramos el trabajo remoto en términos de productividad y nosotros basándonos en un estudio, por ejemplo, que hizo la Universidad de Stanford, donde se hizo una encuesta a 250 trabajadores. Según los datos que arrojó esta encuesta, la productividad aumentó entre el 13 y el 9.5%. Es decir, se ve de alguna manera que la productividad está mejorando. ¿Por qué? Porque cuando hay un trabajo remoto nosotros nos enfocamos realmente en hacer ese trabajo y en el día a día de acuerdo a los proyectos o a las necesidades. Mientras que si estamos físicamente, muchas veces estamos socializando, tomándonos el café con el compañero de trabajo, haciendo cosas que realmente no tienen que ver con el trabajo. Pero entonces aquí ya viene una segunda pregunta o una segunda inquietud que ya se sale un poco de la productividad y estamos hablando es de dos temas fundamentales y yo quiero, muchachos, que ustedes me den su opinión frente a dos temas fundamentales. ¿Qué tan estresante puede llegar a ser el trabajo remoto y en ese orden de ideas qué tanto nos puede afectar a la salud como individuos o como personas, Luis? Bueno, considero que más que estresante es una falta de planificación, ¿sí? Porque pues tenemos una ventaja que es de pronto esa facilidad del trabajo remoto. ¿En qué ámbitos podría ser un poco, digamos, frustrante? En el sentido del buen acceso a la tecnología. Digamos, tenemos la oportunidad de ejercer ese trabajo remoto desde nuestros hogares, pero resulta que es que mi computador es un poco obsoleto, no tiene buena capacidad, no tiene buena memoria, entonces de pronto nos va a dificultar muchas cosas. Es que tengo un muy buen computador, pero el internet es débil, entonces constantemente se cae, se nos va la luz, entonces pues también hay que tener muy, muy en cuenta ese tipo de cosas, porque ¿cuándo se generaría ese estrés? De pronto cuando tenemos que entregar resultados y por X o Y razón no se nos dificulta por cuestiones externas, entonces muchas veces de pronto los jefes no van a comprender eso, de pronto pensarán que es simplemente una excusa, entonces ese es el tipo de situaciones, pero desde que exista una buena comunicación y una buena planeación para ejercer ese trabajo, pienso que sería totalmente viable. Muy bien, Lucho, muchas gracias por tu aporte. A ver, yo quisiera enfocarme en un tema muy interesante y tiene que ver con los nuevos paradigmas del trabajo híbrido, es decir, no estamos hablando de 100% presencial ni de 100% remoto. Es decir, ¿qué tan importante entonces es desarrollar su labor día a día, pero de forma híbrida? Es decir, algunos días presencial y algunos días remoto. En mi opinión, todo tiene que ver también con la brecha digital. ¿Por qué? Porque si la empresa para la cual tú trabajas no tiene la infraestructura técnica, la infraestructura de internet, la infraestructura de redes que le permita al teletrabajador desarrollar su labor de manera remota, pues es muy difícil para esta persona, aunque tenga buen ancho de banda,
aunque tenga muy buen computador, pues desarrollar, digamos, su labor de una manera óptima. Entonces, por esa razón, en países emergentes como Colombia se da la posibilidad del trabajo híbrido. Entonces, no sé, muchachos, ¿ustedes qué opinan del trabajo híbrido, Alejandro? El trabajo híbrido me parece muy bien porque pues, es mezclar esas dos opciones de tener el trabajo desde la oficina o tenerlo desde la casa. Si bien tenerlo desde la casa pues, puede generar estrés en esas personas, porque pues, no nos digamos mentiras, todos somos seres sociales, las personas necesitamos del otro y hablar del otro, conversar del otro, preguntarle al otro sobre algún inconveniente que tengamos en el trabajo, en la misma oficina, buscar dar soluciones y también a veces el espacio en casa que nos da esa paz, esa tranquilidad de poderlo desarrollar, nos permite dar mejores resultados y lograr mayores objetivos. Identificamos entonces pues, que la socialización, el tener el contacto con el otro, con el compañero, lo que usted indicaba ahorita, tener ahí la cercanía de tomarnos el cafecito con el compañero y discutir temas laborales, incluso hasta personales, que se convierte como en un catalizador de algunos inconvenientes o situaciones que se nos presenten. Entonces, pues sí se hace muy necesario, y tener esa posibilidad de tener el espacio en casa y también tenerlo en oficina, hacer esa mezcla de días sí en oficina, días en casa, pues es muy importante y es muy chévere, y eso pues ayuda también a la salud mental de las personas y también pues a ese tipo de socialización, de compartir con el otro. Listo, Alejo, muchas gracias por tu aporte. No sé, Lucho, de pronto tú qué aporte nos puede dar frente a la importancia del trabajo híbrido en la actualidad. Bueno, frente al trabajo híbrido, considero y estoy muy a favor de él, ¿sí? Porque pues, como bien comentaban, es vital también esa conexión directa con las personas, ¿cierto? Eso es vital porque se tiene una flexibilidad en el cual entonces puedo estar trabajando desde casa. Obviamente hay una comunicación constante por medio de correos, de chats, de videollamadas, ¿cierto? Pero pues es vital que se haga un encuentro directo con los demás compañeros pues para mantener ese, como decía Alejandro, ese contacto vital. La colaboración nos va a mejorar porque obviamente no va a ser tan continuo, ¿cierto? Entonces va a ser pues como un poco más tranquilo, va a haber una mejor concentración, ¿cierto? Porque obviamente vamos a cambiar de ambientes. Y también, pues, esa parte híbrida es vital. Pongamos un ejemplo de muchas personas que deben iniciar su labor en una empresa a las 7 de la mañana. Ese tipo de personas tienen que estar despertándose a las 2, 3 de la mañana para dejar todo listo, organizarse. De pronto, si el trabajo es lejos, entonces también para esperar el medio de transporte. Entonces, es mucho tiempo vital de descanso que se pierde. En cambio, con ese trabajo remoto, pues va a tener más tiempo de descanso, ¿sí? Va a tener un mejor sueño, ya que va a poder dormir un poco más, entonces también es súper importante. Muy bien, muchachos. Digamos que aquí tenemos una idea muy clara y la opinión de lo que es el trabajo híbrido frente a estos paradigmas del trabajo remoto. Ya para finalizar, yo quisiera hacer hincapié y que nuestros invitados nos den su opinión frente a cuál ha sido el impacto que nos dejó la pandemia frente a estos temas del trabajo remoto, cómo nos afectó la salud, cómo nos afectó la parte de socialización, cómo afectó las relaciones humanas, no solamente entre amigos, sino también con la familia o con las personas que compartimos el día al día, y cómo mejoró la educación. Es decir, estamos hablando, y según las conclusiones que hemos sacado, de que somos más productivos trabajando de alguna manera remota, pero la educación como tal, para las personas que están en secundaria, para las personas que están desarrollando una carrera a nivel universitario, ¿qué tan
alta es la calidad de la educación y cuáles son las relaciones humanas de esa persona. Entonces quisiera, muchachos, que ustedes me dieran su opinión frente a dos temas puntuales. ¿Qué tanto ha mejorado la educación en el ámbito remoto y qué tanto se han afectado las relaciones sociales? Bueno, Sergio, yo diría, estoy seguro de que frente a la educación hay dos situaciones dependiendo de la disciplina con la que se actúe. Si vas a estar en una educación que va a ser a distancia o remota y vas a hacer uso solamente de tu computador y te vas a dedicar y vas a perseguir ese objetivo de cumplir con tu educación, de cumplir con los objetivos que te ha planteado el profesor, y vas a lograr hacerlo dedicándole tiempo, haciendo un cronograma de estudios, siguiendo una línea de educación en la cual tú vas a beneficiarte de haber estado desde tu casa y no en la universidad o en el colegio. Pues pienso que eso va a mejorar tu interés investigativo acerca de los temas, y vas a tener que esforzarte más en la construcción, por decirlo, de un significado, porque vas a tener que buscar en ciertos lugares, en ciertas páginas y en ciertos textos, Sí. para hacer una lectura muy crítica y muy analítica de todo esto y poder generar un conocimiento a nivel personal. Pero lo contrario, si vas a ser una persona que no te vas a interesar, que vas a dejar que las cosas pasen, que los tiempos lleguen, que los ciclos se cumplan, pero no vas a lograr nada y no has investigado, no has buscado donde se debe buscar, Sí. pues entonces no lo vas a lograr. Asimismo, el tema laboral. Si tú vas a tener tu disciplina, vas a hacer tu cronograma de trabajo y vas a tener tus horas en las cuales vas a establecer reuniones, vas a estar en ellas, vas a tener tu tiempo libre para establecer mejores oportunidades o oportunidades de mejora con respecto al cumplimiento de tus objetivos, pues lo vas a lograr. Listo, Alejo, muchas gracias. Lucho, no sé, ¿tú qué nos puedes decir frente al trabajo remoto? ¿Cómo ha afectado la calidad de la educación, pero también cómo ha afectado las relaciones sociales entre personas? Bueno, considero que la afectación se vio principalmente en el tiempo de la pandemia, ¿sí? Porque no es secreto que a todos como se dice coloquialmente, nos cogió fuera de base, porque fue algo sorpresivo. Entonces muchas empresas, digamos, que tenían una metodología muy arcaica, ¿sí? Entonces no eran flexibles. Entonces, porque antes de eso uno escuchaba que habían personas que yo trabajo desde la casa. ¿Cómo así? Sí, pero es que yo trabajo para una empresa extranjera y entonces así es, ¿cierto? Eso para una empresa nacional eran contados, ¿cierto? Muy pocas empresas tenían ese tipo de flexibilidad. Y debido pues a la pandemia, pues eso se fue generalizando, se fue masificando, entonces fue generando pues más cambios. También es importante, o en el ámbito, por ejemplo, de la educación. En la educación también para los gobiernos, para los ministerios, también fue un momento de pellizcarnos y meternos la mano al bolsillo, ¿sí? Porque en la educación también se evidenció que muchas instituciones tenían elementos tecnológicos muy desactualizados, computadores que no soportaban ni siquiera una videollamada, ¿sí? Porque simplemente se centraban en enseñar técnicas o prácticas, por ejemplo, básicas como no sé, como una hoja de cálculo, un procesador de texto, cosas muy básicas, pero cuando ya hubo la exigencia tecnológica, entonces nos dimos cuenta pues de que nos faltaban muchas cosas. Muy bien, muchachos, yo creo que aquí ya tenemos una conclusión o una visión más amplia de lo que nosotros consideramos es el trabajo remoto. Nosotros entonces debemos tener 5 puntos claves importantes de cómo nos impactan a nosotros como personas y como sociedad el trabajo remoto. Primer punto importante, la flexibilidad. Segundo punto, el estrés que pueda manejar la persona y por supuesto cómo nos afecta a nuestra salud. En tercer punto, la productividad que nosotros tengamos frente a ese trabajo que estamos realizando. En cuarto punto, la comunicación, es decir, la interacción con las demás personas. Y en quinto punto y fundamental, el aislamiento social. Inclusive no solamente el aislamiento social con nuestros amigos,
con los amigos de trabajo, sino inclusive con nuestro mismo entorno a nivel familiar. Haciendo una consulta específica con la inteligencia artificial, nos deja aquí como conclusión el siguiente párrafo y lo voy a leer de manera literal. Dice así: el trabajo remoto puede tener tanto ventajas como desventajas para las personas. Si bien ofrece flexibilidad y la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar, también puede afectar el bienestar emocional, mental y la comunicación y la productividad de la persona. Como conclusión, es importante que los empleados y los empleadores encuentren formas de mitigar estos desafíos y promover una cultura de trabajo remoto saludable y efectiva. Muchachos, dicho eso, ya para despedirnos, quisiera que ustedes de pronto nos dieran como su opinión frente a esas tips importantes para salir de pronto de esta parte de estrés, para que no nos afecte tanto la salud. Es decir, para ustedes como individuos, para ustedes como trabajadores, ¿cuál creen que son esos puntos importantes para hacer más manejable el trabajo remoto? Bueno, primero que todo, pues tener una disciplina, tener muy claro cuál es el objeto de nuestro trabajo, tener muy planteado y hacer un cronograma de actividades semanales, indicando los días y las horas en las cuales nos vamos a dedicar a nuestro trabajo y lo vamos a hacer y qué actividades tenemos planeadas en ese día a día. Eso pues se puede hacer en el calendario, pues normalmente en nuestro correo, ¿cierto? Manejarlo desde allí, tener unas alertas. Tener tiempos también donde le vamos a dedicar y hacer las pausas activas, indicando pues de que estas pausas activas no tienen que ser ejercicios. Es como lo dicen los expertos en este tema, hacer cosas diferentes al trabajo. Es ir, tomarnos nuestro tintico, escuchar un disco, hacer una llamada a una persona que nos llamó y en el momento que lo hizo estábamos ocupados resolviendo un tema laboral, devolver esa llamada. Todo eso, somos seres emocionales y eso nos va a mejorar. Y eso nos va a mejorar nuestra salud mental y la va a soportar. Yo creo que de ese modo podríamos hacer como de nuestro teletrabajo, de nuestro trabajo híbrido, podríamos hacer esas prácticas para mejorar. Listo, Alejo, muchas gracias. Lucho, no sé, ya para concluir el tema, ya para terminar, para ti, ¿cuáles son, digamos, esos mecanismos o esas metodologías para hacer más manejable, por ejemplo, el bienestar emocional y mental? Y por supuesto para que haya mejor comunicación y productividad cuando estamos trabajando de manera remota. Bueno, hay que tener en cuenta que, y el principal aspecto, se podría decir que es de las únicas cosas que le podríamos agradecer un poco a la pandemia, es que nos mostró y nos demostró la falta de ética, de equidad, y sobre todo en los temas que ya hemos tratado, la brecha digital, ¿sí? Entonces es vital porque gracias a eso han habido muchas mejoras, hemos sido un poco más unidos para poder lograr que muchas personas tengan más acceso. Entonces es en la parte laboral, la parte educativa, donde tenemos pues grandes accesos que nos han permitido pues esta parte digital, esta brecha, y la cual entonces trabajaremos día a día para tener más flexibilidad, pues como lo que se hablaba como tal. Listo, muchachos, muchas gracias por sus aportes, muchas gracias por su colaboración. Creo que tenemos entonces claro, digamos, cuáles son como esos puntos básicos frente a lo que es el trabajo remoto: la flexibilidad, el manejo del estrés, la productividad, la comunicación con los demás, no solamente con nuestros compañeros de trabajo, sino también con nuestra familia, y cómo hacemos ese manejo del aislamiento social. Entonces, sin más, muchachos, ya saben, cualquier duda o inquietud la dejan en la descripción del podcast. Nuestras redes sociales también quedan ahí por cualquier consulta, por cualquier inquietud. Y ya saben que en Intertrónica siempre estamos atentos a tus necesidades. Intertrónica.